el conocimiento constitucional. Es por eso que queremos realizar un modesto aporte respecto a estos asuntos. Así que bueno, sin más, comencemos con la presentación. La idea, digamos, de lo que vamos a hacer es señalar algunos aspectos claves sobre qué es el constitucionalismo, qué es una constitución, para qué sirve una constitución y cuáles son las claves para entender el proceso constituyente que estamos viviendo hoy día como país. Es importante mencionar que, al igual como decía Jonathan, nuestra charla pretende ser absolutamente neutral respecto a las dos posturas que existen hoy día en cuanto al plebiscito. Queremos ser imparciales en todas nuestras explicaciones, a fin de que de esta forma la información entregada sea de manera honesta, oportuna y sin pretensiones políticas de ningún bando. Así que, bueno, al final de la charla queremos dejar un espacio para las preguntas que puedan existir. Los invito a que, por favor, con toda confianza pregunten. La idea es que esto, después de la exposición que haremos con el Luis, se transforme en un diálogo enriquecedor, donde ustedes se sientan en la comodidad de plantear las preguntas que puedan tener, las dudas que quisieran aclarar, y nosotros con mucho gusto vamos a responderlas. Así que desde ya los invito a que incluso durante la presentación vayan formulando las preguntas, las dejen en el chat y las vamos a ir respondiendo oportunamente. Así que por favor pregunten y conversemos sobre estos temas tan importantes. Lucho, ¿puede avanzar la diapositiva, por favor? Ya, la primera cuestión que hay que señalar, y que hay muchas dudas sobre ¿qué es una constitución? ¿Qué es una constitución? Primero, decir que la constitución es una norma suprema, ya una norma de la cual depende las demás normas de un país determinado. La constitución no es una ley, ya aquí hay la primera diferencia importante que debemos hacer. Las leyes tienen un rango inferior a la constitución. ¿Qué son las leyes? Por ejemplo, tenemos nuestro Código Civil, que tiene naturaleza legal, ya es una ley. Tenemos nuestro Código Procesal, nuestro Código Penal, nuestro Código Laboral, en fin, nuestro Código Tributario. Todo esto, estos cuerpos jurídicos, cuerpos normativos, son leyes. Y por tanto, como son leyes, tienen un rango inferior a la Constitución, entonces tienen que siempre adecuarse, su contenido debe adecuarse a lo que dice una Constitución. Así que esa es la primera distinción que hay que hacer. La Constitución es la norma suprema de la cual dependen las demás leyes o normas legales. Así, acá tenemos una definición bastante breve del profesor Pereira Menot, que dice, ¿qué es una Constitución? Es una norma especial y suprema que preside la vida jurídica y política de un país, pero que se conforma con organizar esta vida, organizar los grandes trazos de la política. Entonces, para que tengamos una idea, ¿qué es una constitución? Es un documento que regula la política mediante el derecho. Ya al derecho lo utiliza como un instrumento, las reglas, las normas, las utiliza como un instrumento para regular la actividad política y la discusión las instancias deliberativas como en el Parlamento. Es decir, nosotros sabemos lo que es la política, digamos, donde se discuten las políticas públicas, las leyes, en fin, todo lo que tenga que ver con la vida comunitaria, eso es la política, digamos, grosso modo. Entonces el derecho o la constitución es la aplicación de este instrumento jurídico, el derecho a la vida política. ¿Ya? Y aquí es importante señalar también que, como dice la definición, la Constitución se conforma con regular los grandes trazos de la vida política, es decir, no desciende a los detalles ni pretende una aplicación directa o inmediata a la cotidianidad de las personas. ¿Ya? La Constitución es un documento jurídico político de carácter o de naturaleza general. ¿Ya? No, eso, digamos, por tanto, no desciende a la especificidad de la regulación. La especificidad de la regulación tiene que ver con leyes, con reglamentos, con decretos, ¿ya? Y eso, digamos, va estructurando nuestra vida en la cotidianidad. Entonces, esa distinción hay que hacer. Siguiente diapositiva, Lucho, por favor. ¿Por qué se crean las constituciones? Ya, este caballero que ustedes ven acá, se llama John Locke, vivió en el siglo XVII en Inglaterra, y es que acá donde nace el constitucionalismo. John Locke fue muy importante porque él tiene dos libros que fueron muy influyentes, que fueron el primer tratado sobre el gobierno civil, el segundo tratado sobre el gobierno civil, donde él plantea ciertas posturas
que luego van a influir en la aparición del constitucionalismo. ¿Cuáles son estas posturas que John Locke plantea en estos libros que fueron influyentes para la aparición del constitucionalismo? Principalmente podemos decir que fue la separación de los poderes. ¿Ya? John Locke fue la primera persona en Europa que habló sobre separar poderes de manera institucional. Es cierto que quizás esta idea venía un poco de antes, de la Edad Media, quizás, bueno, de los filósofos griegos. Sin embargo, de manera institucional y como pretensión político-jurídica para una nación, la plantea de esa manera John Locke recién en el siglo XVII, y él habla de tres poderes, ¿cierto? Que no son los mismos tres poderes que tenemos hoy día. Él habla del poder ejecutivo, que lo tenemos hoy día, el legislativo, que también lo tenemos hoy día, pero él habla de un poder federativo, ya que en reemplazo de este nosotros hoy día tenemos el poder judicial. Pero él fue la primera persona que habla sobre la separación de poderes de manera muy similar a cómo conocemos esta separación hoy día. Es cierto que, digamos, de manera regular, la separación de poderes se asocia a Montesquieu, ¿cierto? Que es un poco posterior a John Locke. Pero la verdad es que el surgimiento de esta diferencia no es propiamente Montesquieu. Montesquieu, digamos, la profundiza, la perfecciona, y a grandes rasgos lo que tenemos hoy día es más cercano a lo que dice Montesquieu que lo que dijo John Locke. Pero en John Locke encontramos, digamos, el surgimiento de esta distinción. Y él hace esto en un contexto que estaba muy convulsionado en Inglaterra. Había muchas guerras, y bueno, nosotros podemos encontrar la Revolución Gloriosa de 1688, donde podemos apreciar un conflicto muy importante entre la corona y entre el parlamento. Y así ellos se disputaban el poder, digamos, sobre la nación y ciertas atribuciones. Entonces, este era un contexto muy dominado por la corona y por el absolutismo monárquico. Es decir, que el monarca detentaba los tres poderes del Estado, en términos gruesos, ya el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Era el rey el que tenía estos tres poderes y por tanto podía violar, podía infringir los derechos de los ciudadanos de acuerdo a las circunstancias históricas, de acuerdo a las necesidades del país, ¿cierto? Entonces, comúnmente eran vulnerados los derechos de los ciudadanos producto de este poder absoluto que tenía el rey. Por tanto, el constitucionalismo nace como una respuesta a este poder absoluto y dice, no, el poder del rey tiene ciertos límites, y uno de esos límites naturalmente tiene que ser los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es decir, el rey no puede a su antojo vulnerar garantías que están establecidas o garantías que son inherentes a la persona humana, derechos inherentes al ser humano. ¿Ya? Así nace el constitucionalismo como una limitación del poder real. Y a grosso modo podemos decir que el constitucionalismo significa que nadie puede estar sobre el derecho. ¿Cómo traducimos la letra A? Que nadie puede estar sobre el derecho. Esto es lo mismo que decir que tenemos que establecer el imperio del derecho. ¿Ya? Digamos, esta es la traducción en español, que nadie puede estar sobre derecho, de lo que queremos decir cuando hablamos de imperio del derecho, o el imperio del Estado de Derecho, ¿ya? Que nadie puede estar sobre el derecho. Esto quiere decir que ni aún las autoridades pueden ejercer sus cargos, sus funciones, fuera del marco jurídico que nos hemos dado como país. No solamente los ciudadanos tenemos que someternos al derecho, sino que también las autoridades, ¿ya? Entonces, todas las autoridades tienen que actuar dentro de su competencia y previa investidura regular. Y la letra B, que el constitucionalismo significa que el Estado debe respetar ciertos derechos inherentes de las personas, los derechos fundamentales, y eso ya mencioné algo. Y acá, bueno, en la foto, si ustedes ven a la derecha, está la Carta Magna. La Carta Magna es un documento de 1215 que señala que uno de los primeros documentos en señalar ciertos derechos fundamentales de las personas. Y aquí encontramos, por ejemplo, el habeas corpus. El habeas corpus tiene que ver con lo que hoy día conocemos con el debido proceso. Es decir, que todas las personas que son acusadas, por ejemplo, de un delito, tienen el derecho de presentar sus descargos ante un tribunal imparcial. Eso es más o menos lo que consagraba o lo que garantizaba el habeas corpus. Siguiente diapositiva. Contenido esencial de toda constitución. Ya. Acá es importante señalar qué cosas tienen que ir necesariamente en una constitución. Es decir, qué tiene que tener una constitución para ser llamada constitución. Y luego de esto, lo que queramos agregar después de esto es materia de discusión.
¿ya? Pero al menos esto es el contenido esencial que no puede faltar en ninguna constitución que se quiera llamar como tal. El primero es el Estado de Derecho, es decir, el Estado está sometido a la Constitución y al derecho. Y eso es lo que yo mencionaba un poco antes, que la autoridad y todas las instituciones de la República deben ejercer o deben actuar en la vida pública siempre pre-investidura regular y en el ámbito de su competencia. La separación de poderes, que tienen que existir tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ya? La Constitución establece las atribuciones de cada poder u órgano del Estado. El ejecutivo, cierto, que hoy día en nuestra República lo detenta el presidente de la República. El legislativo, cierto, que está asociado con el Parlamento y con la Cámara de Diputados y el Senado. Y el Poder Judicial, cierto, que está constituido por los tribunales de justicia. Y entre estos tres poderes se relacionan entre sí, es decir, estos tres poderes no tienen categorías fijas o atribuciones fijas y ninguno puede intervenir en las atribuciones de otro, no. Esto está muy relacionado. Así, por ejemplo, el presidente tiene algunas facultades que son denominadas cuasi legislativas. El presidente también tiene algunas facultades que son denominadas cuasi judiciales. Por ejemplo, el presidente de la República puede nombrar ciertos jueces o ciertos ministros, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. A pesar de que el Tribunal Constitucional no pertenece propiamente al Poder Judicial, pero yo creo que me entiende. El poder Ejecutivo tiene alguna intromisión en los otros dos poderes del Estado. Y el Legislativo, por su parte, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene una función muy importante que tiene que ver con la fiscalización del Poder Ejecutivo y de los ministros del presidente. ¿Ya? Eso es importante, la interrelación entre los tres poderes del Estado. Tenemos también los derechos fundamentales. Las constituciones no crean estos derechos. Estos derechos creemos que son inherentes a la persona humana y que se desprenden naturalmente de algo que es muy importante y que es una palabra que últimamente ha estado muy de moda, que se llama la dignidad de la persona humana. Porque todos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, es que tenemos derechos fundamentales o derechos inherentes. Y esto, bueno, tiene un trasfondo que va más allá de lo jurídico. Los derechos fundamentales, según algunos autores, se justifican en razón de que Dios nos creó a su imagen y semejanza, y por el que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces el hombre tiene una dignidad intrínseca, y esta dignidad, o de esta dignidad se desprenden los derechos fundamentales. ¿Ya? Que esto, es muy importante tener claro ese elemento que va más allá de lo jurídico. Y bueno, y el cuarto elemento que no puede faltar en una constitución, al menos en las constituciones modernas o liberales, es la democracia. Ya la forma de gobierno en la que el poder es ejercido por autoridades elegidas por el pueblo en elecciones periódicas, libres, secretas e informadas. Y así es como nosotros entendemos que tiene que ser el voto. El voto tiene que ser libre, secreto e informado. Y aquí, bueno, podemos hacer un alto quizás para decir que el voto debe ser libre, es decir, ningún credo a usted le puede decir cómo es que tiene que votar en la próxima elección. ¿Ya? Nosotros creemos en la libertad de conciencia, y de acuerdo a nuestra libertad de conciencia, nosotros entonces tenemos libertad para elegir cómo tienen que ser decididos los futuros rumbos de la República. ¿Ya? Cómo nosotros creemos que debería llevarse a cabo las políticas públicas, quiénes son las personas encargadas o las que nosotros consideramos más idóneas para detentar ciertos cargos. No se lo puede venir a decir nadie de manera vinculante. Usted es libre para elegir y ninguna institución puede decirle a usted cómo tiene que votar en definitiva. ¿Ya? Entonces el voto tiene que ser así, libre, secreto e informado. Siguiente. Ya, y acá vamos acercándonos un poco más a qué es lo que los chilenos tenemos como constitución o qué es lo que contiene nuestra constitución. Esto puede ser muy útil porque a usted le puede dar una idea sobre para qué sirve una constitución. Si usted ve los contenidos de la constitución, usted ya puede decir, ah, si esto es lo que tiene la constitución, entonces ya me voy imaginando para qué sirve una constitución. ¿Ya? Así que esta es, digamos, una organización bien básica que puede ayudarnos a estructurar en nuestra mente cómo es que la Constitución chilena se organiza. ¿Ya? Y así tenemos el capítulo 1, que trata sobre las bases de la institucionalidad.
en el capítulo 1 nosotros tenemos un contenido programático o un ideario que la Constitución propone para la República chilena y para la República de cualquier Estado. Entonces, este contenido o las bases de la institucionalidad es muy importante porque acá nosotros consagramos las materias en las cuales tenemos acuerdos mínimos. Por ejemplo, que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. En esto hay un acuerdo mínimo, o al menos había un acuerdo mínimo en la época de redacción de la Constitución. Por ejemplo, otro acuerdo mínimo, que Chile es un Estado unitario. ¿Ya? No somos una república federal, sino que tenemos solamente un Estado del cual dependen las demás regiones. Chile es una república democrática, ¿ya? Como veíamos que las autoridades deben elegirse por elecciones libres, secretas, informadas, en fin. Que los órganos deben someter su accionar al derecho, a las leyes, eso también es un acuerdo mínimo. Todo esto se consagra en la primera parte de la Constitución, en las bases de la institucionalidad. Luego tenemos el capítulo 2, donde se señalan principalmente los requisitos para adquirir la nacionalidad y la ciudadanía, y acá tenemos todo lo relativo al derecho al sufragio, ¿ya? Y cómo una persona puede ejercer este derecho, cuáles son los requisitos para tenerlo. El capítulo 3, que el capítulo 3 es el capítulo quizás que es de más importancia para la discusión pública, porque acá se consagran los derechos y deberes constitucionales. Es así que en este capítulo tenemos el artículo 19, y el artículo 19 es popularmente conocido como el artículo de los derechos fundamentales, porque aquí en sus numerales el artículo 19 va enumerando cuáles son los derechos fundamentales o las garantías constitucionales reconocidas por nuestro Estado, ¿cierto? Y este capítulo 3 consagra aquello y también consagra la manera en cómo hacer efectivos estos derechos, ¿ya? A través de ciertos recursos, como el recurso de protección que protege algunos de los derechos consagrados en el artículo 19. Y los capítulos, bueno, del 4 al 6 hablan sobre gobierno, Congreso, nacionalidad y poder judicial. Y digamos, estos capítulos regulan los tres poderes del Estado, cómo van a funcionar estos tres poderes del Estado y cómo se van a regular entre sí, ¿ya? Y cuáles son los requisitos para que una persona pueda acceder a un cargo dentro de los tres poderes del Estado. Y la última sección, que son los capítulos 7 al 15, desarrollan diversos aspectos sobre ciertos órganos que son autónomos, ¿ya? Es decir, que no pertenecen esencialmente a algunos de los poderes del Estado. Por ejemplo, acá tenemos cierto el Ministerio Público, tenemos Contraloría, tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos el CERVEL, en fin, muchos órganos que son denominados órganos autónomos en su administración. Y luego tenemos algunas leyes, algunos artículos en la Constitución que hablan sobre reforma constitucional, cuáles son los requisitos, cuáles son los quórum para hacer una reforma constitucional. Y en este capítulo, entonces, el año pasado se agregó una reforma que adicionó a todo este articulado cierto artículo para establecer el mecanismo en virtud del cual se va a llevar a cabo cómo vamos a elaborar una nueva constitución si es que se aprueba en el plebiscito el 25 de octubre, que era en abril, ¿cierto? Pero por la pandemia se cambió. Ya, así se organiza nuestra constitución. Siguiente. ¿Qué derechos tenemos en la actual constitución? Ya. Tenemos dos tipos de derechos que son doctrinalmente conocidos como derechos de primera generación y derechos de segunda generación. Los derechos y libertades son los conocidos como derechos de primera generación, y acá tenemos un catálogo que consagra el derecho a la vida, al debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la libertad de asociación, la libertad religiosa, de conciencia, y el derecho a sufragio activo y pasivo. Estos derechos, por decirlo de algún modo, siempre se han reconocido en el constitucionalismo moderno, occidental, ¿ya? Hay, digamos, podríamos hacer ciertos matices, pero de manera general, estos son los derechos con los que parte el constitucionalismo, y no se concibe una constitución sin la enumeración de estos derechos. Los derechos de primera generación son los que parten con el constitucionalismo. ¿Cuál es la particularidad de estos derechos? Es que su ejercicio
no tiene que ver o no está, no dice relación con las posibilidades económicas, políticas, sociales de un país, sino que el Estado los puede reconocer estos derechos y se pueden ejercer simplemente por el reconocimiento de un tribunal. Por ejemplo, a usted le están vulnerando su derecho a la vida, usted puede ir a reclamar esta vulneración a un tribunal, y el tribunal entonces va a tomar las medidas necesarias para que su derecho a la vida no se siga vulnerando. Ya, así lo mismo con la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, asociación, etc. Y también son conocidos como libertades consagradas en la Constitución. A lo que voy es que aquí no existen prestaciones por parte del Estado, ¿ya? Sino que solamente el Estado debe reconocer estos derechos y ampararlos. En general no existen prestaciones porque el derecho al debido proceso, ese implica ciertas prestaciones de parte del Estado, pero bueno, ese es otro asunto. Y tenemos derechos de segunda generación, que son derechos, o digamos, son parte de un movimiento social que incorporó estos derechos a la Constitución desde el siglo XIX, XX en adelante. Principalmente después de la Primera Guerra Mundial, estos derechos pasan a ser, pasan a escribirse de manera mucho más frecuente en las constituciones que lo que eran antes, que no se conocían. Estos derechos principalmente son programas de política social y deben ser desarrollados en las leyes conforme a los recursos económicos del país. Por eso, solo pueden ser protegidos por los jueces cuando el legislador los desarrolle, ¿ya? Porque el legislador es el encargado de establecer en qué medidas se van a otorgar prestaciones, es decir, dinero, a qué personas se le van a entregar este tipo de prestaciones y en qué circunstancias, y a través de qué institución se van a entregar estas prestaciones. Esto, lo último que dije, no es materia propiamente constitucional, sino que es materia legal o reglamentaria. Y acá tenemos los derechos sociales más conocidos, o digamos más de moda, que son derecho a la educación, a la protección de la salud, a la seguridad social y derechos laborales, que son sindicalización y huelga. Siguiente. ¿Cómo es que nosotros reconocemos en nuestra historia las etapas de un proceso constitucional que ya prácticamente lleva 200 años? Bueno, uno puede ir a 1811, y en 1811 ya se consagraba un reglamento para la administración temporal de nuestra república, o de nuestra naciente república, luego de que Napoleón apresara al rey de España, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos desde 1811 distintos reglamentos, distintos cuerpos jurídicos que van estructurando la forma en que nuestra naciente república se va estructurando. Y aquí señalar muy brevemente que desde 1811 a 1833 se suceden muchos proyectos de constitución y de reglamentos. Y así incluso tenemos en 1826 una propuesta de constitución federal. ¿Ya? Es decir, que nuestro país se organiza en estados, así como, no exactamente, pero así como dar un ejemplo como vemos en Estados Unidos, ¿cierto? Donde tenemos muchos estados, en desmedro de un estado unitario, que es el que se impone nuevamente a partir de 1833. Entonces, la verdad es que en Chile tenemos tres constituciones que han sido las más importantes, ¿ya? La Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980. De estas tres, la Constitución de 1833 ha sido la más larga y duradera, sin perjuicio de que se le introdujeron muchos cambios y reformas, pero, digamos, sumando y restando, fue una Constitución que duró casi 100 años, duró 91 años en específico. Y es una Constitución de corte, algunos dicen que de un corte muy autoritario, donde el orden primaba en la institucionalidad, y viene como herencia de los pensamientos o de la teoría política de don Diego Portales, de Mariano Egaña, que eran personas muy conservadoras, en fin. Entonces,
tenemos esta constitución que es casi centenaria, después pasamos a la de 1925, y esta constitución de 1925 restablece el presidencialismo que se había perdido en la práctica, porque años antes de 1925, digamos, a finales, entre la segunda mitad del siglo XIX en adelante, en nuestro país se implementó o comenzó a surgir algo llamado el parlamentarismo a la chilena. Entonces, en 1925 reacciona contra estas pretensiones parlamentaristas y consagra nuevamente o pone en relevancia el poder de la figura del presidente de la República, es decir, el poder ejecutivo por sobre el poder legislativo. Y luego tenemos la Constitución de 1980, que es la Constitución que hoy día estamos viendo si queremos cambiar o no. Y esta Constitución fue promulgada por Augusto Pinochet, luego de un trabajo de una comisión que se llamaba la Comisión Ortúzar, que comenzó su función en 1973 y trabajaron por un proyecto de nueva Constitución que fue promulgada en 1980 después de un plebiscito que se realizó en ese mismo año. Que en realidad en la práctica fue un plebiscito donde no existen registros electorales, por eso es que algunos dicen que fue un plebiscito de una naturaleza espuria, es decir, que no está tan claro cuál fue la legitimidad de esa elección, y que en la práctica comenzó a regir propiamente tal desde 1990 en adelante la Constitución del 80. ¿Ya? Eso sobre esta diapositiva. Acá es importante aclarar una última palabra sobre aquello, es que en Chile tenemos una tradición constitucional que es bastante rica, ¿ya? Tenemos casi o más de 200 años de historia constitucional que no es posible simplemente echar por la borda en la eventualidad de que se redactara una nueva constitución. Si es que gana el apruebo y si es que se elige ya sea la convención mixta o la convención constitucional, se le otorgará 9 meses, como va a decir Luis después, para que ellos redacten una nueva constitución. Acá lo más sensato, lo más prudente, es que si eso llegara a ocurrir, es que si nos ponemos a redactar una nueva constitución, lo más prudente es que se mirara al pasado. ¿Ya? Lo más sensato es que se atendiera a la sabiduría centenaria o bicentenaria que está consagrada en varios documentos constitucionales y de acuerdo a eso vayamos también construyendo los rumbos que queremos a futuro como república. Eso como comentario respecto a la tradición constitucional chilena. ¿Quién hace una nueva constitución? Tenemos el poder constituyente, que es el poder que hace una nueva constitución. Esto puede sonar un poco abstracto, pero en definitiva el poder constituyente lo va a detentar ahora, si es que gana el apruebo, ya sea la convención mixta o la convención constitucional, porque ellos van a poder redactar una nueva constitución. Entonces, el órgano que redacte una nueva constitución tiene lo que se llama el poder constituyente, originario, según algunos. ¿Y cómo se reforma una constitución? Las constituciones se pueden reformar, se pueden modificar. Por ejemplo, la constitución actual ha sido modificada más de 40 veces. ¿Ya? En términos porcentuales, algunos dicen que nuestra constitución ha sido modificada en un 70%. Es decir, solamente un 30% de lo que tenemos hoy día como constitución pertenece a lo que fue originalmente la constitución de 1980. Nuestra constitución ha sufrido dos grandes reformas. La primera, el año 1989, que fueron ciertas reformas para implementar el funcionamiento de la Constitución con la vuelta a la democracia, y luego en el año 2005, bajo el mandato de Ricardo Lagos Escobar, el presidente Ricardo Lagos. La Constitución del 2005 fue especialmente importante porque, bueno, hizo muchos cambios, ¿cierto? Sin embargo, lo más simbólico de esta reforma fue que la firma de Augusto Pinochet salió de la Constitución y ahora pasó a tener la firma de Ricardo Lagos Escobar al final de la Constitución. Y en ese momento Ricardo Lagos dijo que ahora sí teníamos una constitución democrática, ¿cierto? Y en fin, conocemos el discurso que él dio cuando él promulgó esta reforma constitucional. Entonces, estas son las dos grandes reformas que ha tenido esta constitución de 1980, el 89 y el 2005. Y así la constitución ha seguido teniendo muchas reformas, y la última es la que hizo posible el retiro del 10% de los ahorros provisionales, que fue un tema, ¿cierto?, muy comentado,
y que se dio, digamos, hace mes y medio, 2 meses, si no me equivoco, esta reforma. Entonces, a lo que voy es que la Constitución no son documentos pétreos, sino que se pueden ir reformando. Siguiente diapositiva, por favor. Y eso. Entonces, en cuanto a la reforma, a lo último que dije, tenemos en nuestro proceso, o digamos, en nuestra constitución, tenemos 2 quórum de reforma, que uno es de 3/5 y otro de 2/3, y se van a aplicar de acuerdo a los capítulos que se quieran reformar, de los parlamentarios y senadores de ejercicio en los quórum. Así que eso, le doy la palabra a Luis para que siga con la presentación en torno al proceso constituyente como tal. Bien, bien. Gracias, Pancho. Bueno, quiero aprovechar de darle nuevamente la bienvenida a todos los presentes, agradecer esta convocatoria. La verdad es que nos ha ido bastante bien con todas las personas que se han podido conectar. Y bueno, lo que voy a exponer yo básicamente es el contexto actual, cómo llegamos a esta formulación de una necesidad o no de un nuevo proceso constituyente. En este sentido, cabe señalar, en primer lugar, cómo llegamos hasta aquí. Entonces, esto podríamos distinguirlo en 2 fases. La primera fase es el contexto inmediato, pero también podríamos analizarlo desde la perspectiva del contexto de los últimos 30 años, que es una frase que se hizo bastante popular desde octubre en adelante, ¿no es cierto? No son 30 pesos, eran 30 años. Y la verdad es que si uno hace un análisis de los movimientos sociales en Chile, desde la ciencia política propiamente tal, y desde la institucionalidad, uno puede ver que, por ejemplo, en Punta Arenas existió un movimiento social bastante fuerte por el tema del alza del gas. En el año 2006, 2008, los estudiantes secundarios se manifestaron por la eliminación de la Ley Orgánica Constitucional de la Educación. El año 2011, nuevamente, los estudiantes universitarios salieron a las calles masivamente. El año 2011-2012 es el movimiento por Hidroaicén para evitar, ¿no es cierto?, estos embalses masivos en el sur. Luego surge ya más cerca el movimiento No Más AFP, y también surgen movimientos feministas, ¿no es cierto?, en nuestro país. Y por último llegamos a un elevado alza del costo de la vida, lo que produjo diferentes movimientos, diferentes marchas, pero se canalizó mediante la última chispa, por así decirlo, esta famosa alza de los 30 pesos del transporte público en el metro en Santiago. ¿Esto qué trae consigo? Una diferente y una serie de hechos que se canalizan mediante diferentes marchas, diferentes protestas en Santiago, que luego se trasladan a otras ciudades del país. Pero principalmente en el primer periodo, entre el 6 de octubre y el 18 de octubre del año 2019, comienzan estas movilizaciones por el precio del transporte público. Luego, del 19 de octubre, ya se exporta a otras ciudades del país, principalmente Concepción, Valparaíso y Coquimbo, y se decreta en Chile el estado de emergencia. El 20 de octubre existe una reunión de ambos presidentes de las cámaras del Congreso y del Senado, y es aquí donde surge esta primera idea constituyente. Entre el 25 de octubre y 4 de noviembre se denomina, ¿no es cierto?, la idea de la marcha más grande, donde según algunas fuentes hubo 1,5 millones o 2 millones de personas marchando en Santiago y en las principales ciudades del país. Y ya entre el 28 de octubre y 1 de noviembre comienza la idea de los cabildos autoconvocados, donde la gente comienza a dialogar acerca de si existe o no la necesidad de elaborar una nueva constitución. El 7 de noviembre, en la Asociación de Municipalidades de Chile hace un llamado a un plebiscito municipal para tener esta consulta, que no era vinculante. El 10 de noviembre, el gobierno de Chile, mediante el presidente, genera una propuesta de crear un congreso constituyente. El 12 de noviembre existe esta declaración de la oposición, ¿no es cierto?, de partidos que eran oposición al gobierno actual, y generan una postura a favor de un plebiscito y de una asamblea constituyente. 13 y 14 de noviembre existen esta serie de negociaciones sobre un proceso constituyente, y finalmente, el 15 de noviembre es marcado el hito de este proceso, donde se formula un acuerdo por la paz y la nueva constitución. Entonces, podemos analizar desde esta perspectiva de análisis político que
La formulación de un nuevo proceso constituyente primero surge de diferentes movimientos sociales, en protestas y marchas en Chile, pero que se canalizan mediante los partidos políticos. Entre ellos deciden llegar o no a un acuerdo por la paz y finalmente formulan la propuesta de un nuevo proceso constituyente. En este sentido, el famoso Acuerdo por la Paz que señaló estableció lo siguiente. Primero, garantizar la paz y el orden público, establecer un plebiscito para una nueva constitución, elaborar una consulta por una nueva constitución con dos alternativas, apruebo o rechazo. También se va a definir en este plebiscito el tipo de órgano que debe integrar y que debe escribir esta nueva de ganar el apruebo, que es mediante convención constituyente o convención constituyente mixta. Dentro de los acuerdos que se estableció es que este organismo va a acordar y va a tomar decisiones en función de los 2/3 de los constituyentes. La nueva constitución comienza a tener vigencia desde que se promulgue oficialmente y desde ese día se va a derogar la actual. Luego, antes de promulgarla, ¿no es cierto?, primero se va a someter a un plebiscito ratificatorio que va a tener voto obligatorio. Y esto se denomina plebiscito de salida, y también se va a establecer una comisión técnica para estudiar detalles que queden pendientes en este proceso constituyente. En la papeleta y en la elección del día 25 de octubre, usted va a tener dos papeletas. La primera va a preguntar, va a formular la siguiente pregunta. ¿Quiere usted una nueva constitución? Y van a estar estas dos alternativas, apruebo o rechazo. Si usted aprueba que exista una nueva constitución o si usted rechaza que exista una nueva constitución. Y luego en la segunda papeleta se va a establecer qué órgano quiere usted que escriba esta nueva constitución. Convención mixta o convención constitucional. Cabe señalar que independiente de la opción que usted haya marcado en la primera papeleta, no tiene que haber coherencia, por así decirlo, en que si usted, por ejemplo, o vota en blanco, o vota nulo, o vota una de las dos alternativas, también puede señalar cualquiera de las dos alternativas de la segunda papeleta, es decir, qué tipo de organismos va a escribir la nueva constitución. Entonces, la segunda pregunta es qué tipo de órganos debería escribir esta nueva constitución. Y se establece aquí dos órganos que son que tienen ciertas similitudes y ciertas diferencias. Y las principales diferencias es que la primera se llama convención mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que sus integrantes, que van a ser 172, se van a componer por un 50% de los congresistas y 50% van a ser elegidos por votación popular. Ellos van a poder y van a tener la posibilidad de presentarse inmediatamente en elecciones como candidatos a cualquier tipo de elección popular. La segunda opción, que es convención constitucional, es un organismo que va a estar integrado por 155 integrantes. Se señala acá que el 100% va a ser electo por voto popular y ellos van a quedar inhabilitados de competir en elecciones un año después de cesar esta convención. Acá entonces se establecen limitaciones que en la convención mixta no se establecen. Vamos a detallar un poco más cómo es esto, qué significan este tipo de convenciones mixtas o convención constitucional. En el primer lugar, de la elección mixta. Entonces, como nos podemos preguntar, ¿cómo se va a elegir esta convención mixta? ¿Cierto? Si usted elige si usted elige la opción convención mixta de ganar el apruebo, obviamente, y si gana la opción elección mixta, se va a componer de la siguiente manera. En primer lugar, 86 miembros van a ser elegidos por los propios congresistas. Es decir, el Senado y el Congreso Nacional van a tener una elección en donde van a proponer candidatos y de esos candidatos se van a elegir 86 miembros para integrar esta convención mixta. Y los otros 86 miembros van a ser por elección popular. Es decir, se va a establecer mediante el método de elección por sistema proporcional con listas abiertas. Es decir, de la misma manera que actualmente se eligen los diputados y los concejales. Y acá entonces establecemos la primera inquietud, ¿no es cierto?, de cómo se van a elegir estos 86 cargos o integrantes de la convención mixta. Algunos distritos van a tener que elegir mediante el sistema binominal, es decir,
Inicialmente, ¿no es cierto?, la mayoría de los distritos va a elegir por un sistema proporcional, pero 8 distritos, porque tienen menor cantidad de cupos, van a tener que elegir mediante el sistema binominal. Se aprobó en el Congreso la idea de la paridad, que aplica al 50% de la convención. Además, en esta elección, en este órgano mixto, va a existir esta doble función de aquellos que sean miembros del Congreso. Es decir, de los 86 miembros elegidos por el Congreso, va a existir compatibilidad de cargos entre continuar ejerciendo su labor parlamentaria y integrar la Convención Mixta Constitucional. Entonces va a existir esta doble función. La Convención Mixta no considera inhabilidades, por lo que los congresistas integran, van a poder postular a elección inmediata en caso de estimarlo. Y por último, esta Convención Mixta establece dietas diferenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los parlamentarios que ganan 7 millones de pesos más 2 millones y algo de asignaciones, más las otras asignaciones, van a seguir ganando esos sueldos o esa dieta parlamentaria, y en cambio los miembros constituyentes, es decir, los 86 miembros elegidos por elección popular, van a tener un sueldo, una dieta de 2 millones y medio aproximadamente. En este sentido, la elección de convencionales o la convención constitucional es aquella que es un cuerpo colegiado, ¿no es cierto?, que va a ser completamente integrado por votación popular, es decir, todos sus 155 integrantes van a ser electos por votación popular. ¿Y cómo se va a dividir? Por 28 distritos, al igual que la elección de diputados mediante listas abiertas. Es decir, de la misma manera en que se eligen diputados en Chile, se van a elegir estos miembros de la Convención Constitucional. En el caso de la provincia de Concepción, o en el distrito que incluye Concepción, serían 8 cupos. ¿Cuál es el método de elección? El método de Hont, es decir, la famosa cifra repartidora. No va a existir doble función en caso de que un congresista o un actual parlamentario quisiera participar de esta convención constitucional, va a tener que cesar en su cargo para poder ser electo como convencional. Existirá una inhabilidad de ejercer cargos o de presentarse a elección popular por un año, y la dieta va a ser idéntica para todos, es decir, todos van a percibir un ingreso de 2 millones y medio. Y acá traigo un ejemplo, ¿no es cierto? Un ejemplo que nos ayuda a explicar cómo funciona este método. Ya yo hice un ejercicio bastante simple de cómo opera este método, y antes de explicarlo, quisiera señalar que este método está pensado en un sistema de partidos, porque actualmente nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestros congresistas, mediante un sistema de partidos políticos. Por eso ellos cobran tan importancia a la hora de señalar los cargos, establecer primarias, porque la ley electoral les permite a ellos entonces establecer a través de diferentes candidatos la opción de generar pactos y subpactos. En este sentido, nosotros no elegimos a la persona propiamente tal, aunque sí votamos por una persona, pero lo que estamos haciendo al votar por una persona es inclinarnos por la opción de un partido político o coalición de partidos políticos. En este sentido, el ejercicio acá que establecí yo son diferentes pactos, que son aquí 6 pactos, ¿no es cierto?, de la letra A hasta la letra F, y hablando el ejercicio de la elección de diputados en la provincia de Concepción, que nos compete, ¿no es cierto?, elegir 8 diputados. En este sentido, si hubiese que elegir 8 diputados, o 8 cargos, o 8 convencionales, en este caso, ¿no es cierto?, para este proceso constituyente, si hubiese que elegir 8 constitucionales, entonces acá se establecen en la columna los 8 cupos, ¿no es cierto?, en esta fila, en la primera fila donde dice total de votos, pero también candidato. Entonces vamos a hacer el ejercicio candidato 1, candidato 2, candidato 3 y hasta el 8. Y para abajo, cada candidato en cada una de las listas. Entonces la lista A, la lista B, suponiendo que todas las listas presentaron 8 candidatos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este ejercicio, la lista A obtuvo en total de votos 168.000 votos. La lista B 104.000, la lista C 72.000, la lista D 64.000,
E 40.000 y la lista F 32.000. ¿Qué nos dice nuestra comprensión de esto? Uno sugiere y uno pensaría que si votamos por una persona, que sea electo aquel que obtuvo mayor cantidad de votos. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, destacado en verde, si fuese esa la lógica de que se elijan a las personas que obtuvieron mayores votos, solo las personas, no listas, solo personas, entonces tendrían que ser electos todos, ¿no es cierto?, los primeros candidatos de cada una de las listas, más los dos candidatos adicionales de la lista C, porque son los mayores votos que se expresan. Si fuese así, en la columna verde y en esta fila verde se establecerían, ¿no es cierto?, los 8 miembros de esta convención constitucional. Sin embargo, como estamos en un sistema de método de D'Hondt, estamos votando por coaliciones, entonces vamos a dividir la distribución de votos por las coaliciones mayormente votadas. Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver que, ¿cómo se hace este ejercicio? Primero, la cantidad total de votos de cada lista se pone en primer lugar y se divide 1. Luego se divide 2, se divide por 3, se divide por 4, hasta dividir por 8. En este sentido, los candidatos que pertenecen a la lista A, es decir, la lista o el pacto que obtuvo mayor cantidad de votos, van a obtener 3 cupos o 3 escaños para esta convención constitucional. La lista B obtuvo, ¿no es cierto?, quedó en segundo lugar en cantidad de votos, y según la división, 52.000, ¿no es cierto?, es el cupo que les alcanzaría a ellos como dos candidatos, perdón, como dos electos para esta convención constitucional. La lista C le aplicaría un cupo, y también la lista D un cupo. Entonces, si se dan cuenta, se distribuye entonces la lista C, que tenía, ¿no es cierto?, candidatos que hubiesen podido ser integrantes de esta convención, y la lista E y la lista F, uno cada uno, puesto que no son elecciones personales, es decir, no votamos por una persona propiamente tal, sino por la persona, pero como integrante dentro de esa coalición o dentro de esa lista electoral. Entonces acá está la original, ¿no es cierto? Y vemos cómo estos cupos se pierden, y estos 2 cupos también. Y acá vemos cómo estos 3 que están destacados en amarillo, por solo hecho de pertenecer a esta lista, a la lista A, de tener un buen candidato, un candidato que obtuvo muchos votos, que traspasa esos votos a la lista, los lleva también con ellos a la convención constitucional. Esto sucedió en Chile con la elección de diputados en el distrito de Santiago, donde el diputado Jackson obtuvo una diferencia abismal con sus contendores, y le permitió que también otros candidatos que iban en esa lista fuesen electos. También sucedió en la Araucanía con Felipe Gas, que le permitió también a su coalición ganar otro senador para esa circunscripción. ¿Cuáles son entonces los hitos del proceso? En caso de ganar el apruebo, el 25 de octubre, el 26 de abril era la fecha original del plebiscito, como señaló Francisco. Sin embargo, producto de la pandemia, fue modificada y trasladada al 25 de octubre. Esta es la fecha definitiva del plebiscito. En caso de ganar el apruebo, el 11 de abril del 2021 se va a elegir los miembros que integrarán, ¿no es cierto?, el órgano que haya también sido electo, ya sea convención mixta o convención constitucional. Esta convención, cualquiera de las dos opciones, ¿no es cierto?, va a tener un plazo de 9 meses, con la posibilidad de ampliar este plazo a 3 meses más, para escribir un texto constitucional, y en abril del 2022, aproximadamente, si todo funciona bien durante el año, son capaces de lograr acuerdos, de establecer y escribir este nuevo texto. Se va a establecer un plebiscito que va a confirmar este nuevo proceso. Es decir, la gente va a tener la opción de decidir si aprueba o no aprueba el texto propuesto por estas convenciones mixta o constitucional, que se denomina también plebiscito de salida. De aprobarse este texto constitucional, se va a promulgar, y derogando así la Constitución actual. ¿Qué pasa si no gana el apruebo y gana el rechazo? Bueno, como lo han dicho también en sus campañas, se debe iniciar un proceso, una discusión parlamentaria para reformar o modificar en algunos elementos la actual Constitución.
y aquí ya esto es más opinión, pienso yo, o análisis más que ley o más que obligación, ¿no es cierto? Pero de alguna manera los partidos políticos van a priorizar su agenda en el proceso de cambio de algunos artículos de la Constitución, y se va a definir, y Chile va a evidenciar si existe o no capacidades de lograr acuerdos, o de llegar a un segundo acuerdo por la paz. Entonces todos los partidos van a tener que fortalecer esta idea del acuerdo por la paz. ¿Para qué? Para calmar la presión social que va a surgir, y estos cambios tendrán que ser con celeridad para evitar, ¿no es cierto?, lo que se ha denominado un estallido social 2.0. En este sentido, como hablaba de este plebiscito de salida, una vez que estas convenciones terminen sus tareas, en caso de ganar el apruebo, va a tener que confirmarse si el nuevo texto se aprueba o no se aprueba. ¿Qué no deberíamos esperar de una nueva constitución? Bueno, las constituciones, como señalaba Francisco, no abarcan o no legislan sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Las constituciones por sí mismas no hacen milagros, por lo tanto no cambian la naturaleza humana de las tampoco podemos esperar que una constitución vaya a establecer limitaciones que sean indeseables, ¿no es cierto?, a los derechos, libertades y la democracia. ¿Por qué? Como señalaba entonces Francisco, existen ciertos límites, ciertas garantías que deben componer todo órgano, todo cuerpo constitucional. Y que pretender lo ideal y lo óptimo, ¿no es cierto?, mediante una nueva constitución deje de cumplir su fin último, es decir, limitar el poder. Entonces, acá vamos a tener nosotros como ciudadanos el próximo 25 de octubre la posibilidad de votar por una o por otra opción, y nuestro llamado con Francisco en este sentido, mediante esta ponencia, es hacer un llamado a participar del proceso, primeramente, de hacerlo informadamente, pero tampoco espere que nosotros les aconsejemos por cuáles de las dos opciones usted debe votar. Y esa sería la última lámina. Entonces le dejo la palabra a Jonathan, que va a continuar con este conversatorio. Bueno, reiteramos la gratitud que tenemos para con Luis González Bravo y Francisco Medina Krause por la exposición que acaban de hacer acerca de lo que es una constitución, cómo sería o cómo lo que pasaría si ocurriera si se aprobara o rechazara en el plebiscito próximo. Y tenemos entonces algunas preguntas que ya han